Hola a todos, bienvenidos. Este es El Bibliófilo. Esta serie de videos lo que pretenden es despertar en ustedes la pasión, así como la tengo, por la lectura de ciertos libros. Es apasionante encontrar tantas aventuras y tan grandes emociones solamente pasando páginas. En esta ocasión voy a hacer una reseña del libro El retrato del artista cachorro de Dylan Thomas. Para mí era un autor desconocido hasta que en una librería, en esas pequeñas donde encuentras libros empolvados, me lo ofrecieron y el precio era irrisorio. Me decidí pues a comprarlo porque igual se veía corto, de fácil lectura, y pues esta serie de cuentos creo que para alguien que quiera iniciarse en la lectura va a ser muy ameno encontrar estas historias. Dylan Thomas en esta serie de cuentos narra las experiencias que tuvo en la pubertad y es gratificante encontrar y hacer la comparación contra mi propia experiencia. La difícil época en la que dejamos de ser niños y todavía no alcanzamos a llegar a ser jóvenes. En esos relatos muestra la perspectiva de las tragedias, por ejemplo, vista a través de los ojos de los niños, cuando se pone en manifiesto que ellos también sufren, lo cual sería como un argumento más en que el bullying ha existido desde siempre. Los niños también sufren a su manera y tienen experiencias trágicas que los marcan. Algunos de los relatos que me sobrecogieron fueron, por ejemplo, cuando recordé una experiencia similar. Y era que había una niña que me gustaba mucho y con un amigo íbamos a visitarla. Y siempre que la visitábamos, pues competíamos, haciendo carreras, saltando obstáculos, dando vueltas a la manzana, haciendo flexiones de pecho. Y con cada gota de sudor, yo creía que me iba haciendo merecedor de su cariño. Cada vez daba yo más vueltas y demoraba más en hacerlas. Y al final, lo único que recibí fue la decepción de que la niña esperaba que yo me demorara bastante haciendo esas vueltas para poder besarse con el otro niño. Otro de los relatos y que me dejó perplejo al saber que no soy el único que me reprocho la cobardía de por qué no me detuve a hablarle o por qué no fui capaz de conversarla, de saludarla, porque representan como un himno a la inseguridad que muchos tenemos al iniciar conversaciones con mujeres que nos parecen atractivas. Inclusive aún de adultos, muchos nos preguntamos ¿por qué no voy a saludarla? ¿Por qué no la invito a salir? Y casi que Dylan en estas obras nos recuerda que los viejos somos un poco como los niños. Finalmente, y con esto sí quiero remarcar la importancia de las descripciones que hace este escritor y mi gran admiración y reverencia, es diciendo que en varios de sus cuentos se hace la mejor descripción de una borrachera que he leído. Al leer la historia, uno logra inclusive sentirse un poquito borracho. Casi que como Patrick Süskind hizo con el perfume, en donde se despertaban los olores, en estas imágenes se logra captar la esencia de los vagos recuerdos que tenemos durante una borrachera. Casi que inclusive estamos en ese estado de la mente y lo destacable es que él lo logró articular y plasmar en una historia. Por eso, a su salud. Espero que les hayan gustado estas pequeñas reflexiones y no olviden suscribirse a mi canal. En los comentarios pueden también contarme las experiencias que han tenido, aquellas en las cuales han dejado de ser niños para convertirse en jóvenes, esas innumerables experiencias de la pubertad. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.